Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa. Hoy aquí a F98 me están diciendo que tenemos una música, nice music, una muy buena intro, pero es una buena intro para que os pongáis a bailar, para que disfrutáis de la vida, porque la vida son dos telediarios. Qué bonito. Bueno, en todo caso, es que hoy estaba antes del programa leyendo frases célebres en español, pero realmente frases estúpidas en español y algunas divertidas, pero bueno, eso ya lo podremos hablar otro día. En todo caso, pues viene hoy otro programa donde hablaremos sobre la corrupción en España, sobre el dinero que se ponen algunos en los bolsillos. Hemos escogido el tema por consulta popular, cosa que hemos empatado, y de hecho, pues la CUP, que nos tiene bloqueados, pues se ha sentido orgulloso de nosotros. En todo caso, pues después de este empate se ha decidido a decretazo, como un poquito Pedro Sánchez, perdonad por la broma, y podríamos decir que se ha decidido este tema porque veía a mis compañeros contertulios pues muy emocionados pues debatiendo del tema. Así que pensé, pues bueno, vamos a hacer los felices, que en la vida, como he dicho antes, son dos telediarios. En todo caso, después de esta presentación estúpida que parezco el de Raku, voy a presentar a las personas que hay por aquí. Xavier Grandío, bienvenido a una semana más. Boa noite, grazas y nada, vamos a ver qué se da porque esta es una materia de la que vale la pena hablar. Bien, es un tema interesante, gracias por estar por aquí. De hecho, hoy lunes de 98 siempre somos los mismos, pero bueno, siempre va bien presentar. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, bien hallado. Buenas noches, Gabón. De José Luis esta semana ha salido una entrevista que le hicieron a él y también a Pachi Zabaleta. Y ahora me he acordado porque siempre dices bien hallado y Pachi Zabaleta también dijo bien hallado. Y me sentí, bueno, esto es, no sé si es generacional o es regional. Tendríamos que verlo, sí. Yo creo que es Porque, generacional. Creo que es y, generacional más que regional. bueno, a lo mejor es un poquito de ambas. Un poquito de Sí. ambas, pero me hizo gracia. En todo caso, después también tenemos, hablando de regional y de Pachi Zabaleta y de alguien que vive por ahí también, es Juan Carlos Pérez. Bienvenido, Juan Carlos. Saludos, es que ricasco. Y como decía antes, en esta encuesta tan bien avenida, el Mitrofan ha caído a las manos de Juan Carlos de Borbón. Así que descanse en paz, Mitrofan. Bueno, pues espero que descanse en paz. Un momento, voy a buscar aquí el cronómetro y no me quiero equivocar de compartir pantalla porque aún os voy a enseñar los resultados del político del año. Pero bueno, antes de terminar, Marc Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas a todos, hola, buenas a tothom. Pues nada, bien, hablando de un tema que creo que es muy preocupante. Bien, pues como ya acaba de salir súper bien y parece que lo tenía preparado, pues el primero en hablar será el señor Xavier y básicamente pues vamos a poner sobre la mesa, como siempre, de forma muy genérica, para que así cada uno pues hable de lo que le dé la gana, pero de forma muy genérica. Y si el problema de España es la corrupción, se escogió este tema porque salió el tema de la monarquía, del señor ex rey, y también por otros temas que se estaban debatiendo en nuestro grupo privado. Así que bien, Xavier, te dejo hablar primero y después hará José Luis, después Juan Carlos, para que haya un sándwich ideológico y para acabar Marc. Así que, Xavier, adelante. Bien, yo diría que el problema de España es la corrupción en tanto en cuanto se pone en el primer lugar de la agenda política. Yo quiero recordar que el actual presidente del gobierno llegó a esa presidencia mediante una moción de censura contra un caso de corrupción, una sentencia que fue la del caso Gürtel, referida al Partido Popular. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que a mí me parece realmente lamentable? Que ante el caso Coldo, que ha ido derivando a un posible caso Ábalos y a unas declaraciones explosivas que podrían implicar al núcleo duro del actual gobierno, no se estén dando explicaciones. Este es el gran problema. Una de las primeras cuestiones que dijo Pedro Sánchez en 2018 cuando fue elegido
presidente del gobierno, es que su gobierno tenía unos estándares éticos elevados. Bien, yo aún estoy esperando y exijo que Pedro Sánchez dé en sede parlamentaria explicaciones detalladas, exhaustivas y abierto a preguntas sobre el caso Koldo. Esto por un lado. Con respecto a la monarquía, bien, es que la monarquía es una institución que está blindada constitucionalmente por el artículo 56, que lo dice muy claro: la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Yo personalmente soy partidario de eliminar ese artículo, ¿no? Y soy, por supuesto, partidario de plantear el modelo de Estado y la forma de Estado. Gracias, iremos paso a paso, pero en todo caso, como vamos paso a paso, el siguiente que pasa es José Luis. Así que José Luis, adelante, te pongo aquí en pantalla, yo me voy a poner en pequeñito porque soy el menos importante, así que adelante, José Luis. Bueno, conviene no confundir términos, ¿no? A Rajoy se le echó del gobierno por un problema de corrupción sistémica, o sea, afectaba a todo el Partido Popular. Bueno, hay que recordar que ellos están en la sede, cuando dan la rueda de prensa, lo dan en una sede que fue comprada con dinero de corrupción, de la corrupción, o sea que era una corrupción profunda. Ahora está habiendo casos sueltos de corrupción. Los hubo con el hermano de Ayuso, con las mascarillas, los hubo con los famosos aristócratas, también con el mismo tema, los ha habido con el novio de Ayuso, y ella vive, no como el PP, pero vamos, vive en una casa comprada con la corrupción, y ahora está el caso de Koldo Ábalos, y ahí se queda. Yo creo que en definitiva probablemente se quede ahí, incluso a lo mejor menos que ahí. Y por tanto yo sería bastante prudente a la hora de valorar este tema, ¿no? No tiene nada que ver. Aquella corrupción sistémica que afectaba a todo un partido hasta los tuétanos, con esta corrupción que salpica a algunas personas, algunas del PP, otras del PSOE, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Bárcenas era tesorero del Partido Popular. El señor que sale ahora hablando no tiene nada que ver con el PSOE. Por tanto, la diferencia es abismal. Y creo que estamos hablando entre personas serias, ¿no? Personas que ya somos adultas y que nos corresponde utilizar el cerebro para algo más que pegarle golpes con la pelotita, ¿no? Gracias José Luis, y vamos con Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Quizá hubiera que definir los términos, porque a veces damos por sentado que el mismo contenido a las palabras que usamos, y a veces podemos tener la tentación de pensarlo, pero igual cuando hablamos de corrupción que estamos pensando en cosas distintas, y no me refiero a los que estamos aquí, sino en general a la población de cada territorio. En el tema de la monarquía, que es el asunto que ha salido y me parece interesante por algo que os he comentado ya, de la doble vertiente, porque antiguos fiscales anticorrupción, antiguos magistrados de instituciones muy importantes del Estado español, se les ocurre hoy, ahora, establecer la idea de que se puede querellar uno contra el antiguo monarca, el antiguo jefe del Estado, el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reside en Abu Dhabi, pero que sigue teniendo nacionalidad española a pesar de haber nacido en Roma en 1938. Es un elemento interesante, por una parte, por el hecho de ¿por qué ahora? Lleva 10 años siendo rey emérito. ¿Por qué en este momento? Se me contó que igual la carrera profesional de cierta gente pudiera tener una significación, y esto también daría para tener mucha profundidad respecto de por qué unas cosas se establecen en un lado o en otro, y ahí tendríamos un problema con el sistema jurídico español en su existencia tal y como está establecido. Pero por otro lado tenemos el qué. ¿Qué demonios ha ido haciendo el jefe del Estado
para ser protegido de manera de inviolabilidad, de que no pueda haber tangibilidad, de que no se le pueda tocar ni un pelo, y por tanto, tanto por el sistema jurídico como por estos hechos que pudieran ser objeto de persecución criminal, no ya en Londres, en España, que es donde corresponde, pues tendría por lo menos estas dos vertientes importantes para analizar bajo mi punto de vista. Gracias Juan Carlos, que veo que se está a punto de acabar el tiempo, y terminamos la ronda con Marc Mateu. Adelante Marc Mateu, me pongo por aquí y adelante. Bien, yo creo que no sé si decir si es el principal problema, no creo que llegue a tanto, pero sí que es uno de los principales, ¿no? En global. Y creo que la corrupción a niveles mucho menores llega a todos los niveles de la sociedad, como por ejemplo, no sería a lo mejor llamado como tal corrupción, pero el nepotismo, por ejemplo, yo creo que contribuye, ¿no? a la corrupción en sí, cuando por ejemplo en sectores de la sociedad, porque alguien conoce a tal, pues lo enchufan en algún lugar, ¿no? Donde cobra muy bien, pero a lo mejor esa persona no está capacitada para ese cargo, no tiene la experiencia requerida o necesaria para ocupar ese cargo. Yo creo que a veces cierta corrupción empieza así y acaba a mayores, ¿no? Que es lo que podríamos decir que, bueno, nepotismo, más concretamente, ¿no? Y bueno, después, en cuanto a los casos de corrupción que ha habido en España, yo creo que ha habido muchos casos de corrupción, y esto no va de ideologías ni de partidos políticos, tanto PP como PSOE como otros partidos regionalistas de España, pues han tenido casos de corrupción, y creo que se ha de perseguir, y creo que es un virus que tenemos en España, ¿no? Al menos en estos recientes años, y creo que se debe condenar, seas socialista, seas popular, porque no es a veces todo el partido, no es que el Partido Popular como tal sea un partido corrupto, sino que personas determinadas de ese partido han sido corruptas y por tanto se les debe expulsar del partido, ¿no? Y se les debe condenar por sus actos. Por tanto, yo creo que es una problemática que va más allá, a veces no va de ideologías como algunos plantean, va de personas en concreto, sean de izquierdas, sean de derechas, ¿no? Pues gracias Marc. Ahora me voy a poner a mí, ya que con estos debates, como somos pocos, me gusta también dar un poco de perspectiva a la tertulia. Y bien, de lo que quiero cargar sobre todo es con el sistema político en España, donde hay dos grandes partidos, y los dos grandes partidos tienen corrupción. El problema principal aquí no es tanto la corrupción en sí, es cómo se trata la corrupción. Porque muchas veces hablamos de la corrupción como la corrupción, el problema es la corrupción. No, corruptos siempre habrá, siempre ha habido, y en todos los sistemas políticos han habido corruptos. El problema es cómo se trata la corrupción. No puede ser que, por ejemplo, el Partido Socialista, y lo siento José Luis porque ya sé que eres el Partido Socialista, pero el Partido Socialista tenga casos de corrupción, como por ejemplo el de Andalucía, y el Partido Socialista nunca trata este tema, y encima le han hecho como lo que le han hecho a Puigdemont al tío de Andalucía. Esto es vergonzoso. Es vergonzoso. O sea, es vergonzoso. Y queda muy mal, porque después los mismos que hacen esto son los que van a hablar del PP. Pero claro, ¿qué credibilidad tienes si después hablas del PP cuando tú has hecho eso? Pero claro, después hoy sale Cuca Gamarra a hablar de que en la sede del PSOE, en Ferraz, hay tufo corrupción. Hombre, a ver, el PP tampoco está aquí para dar lecciones de vida. O sea, el problema principal es como cuando hablamos de las dictaduras, que hay gente que dice y condena a las dictaduras del otro color y no las suyas propias. Pues aquí es lo mismo. Hay gente que condena la corrupción del PP y no del PSOE, y hay gente que condena la corrupción del PSOE y no del PP. Cuando son del PP, no, es que son casos aislados. Lo mismo por el otro lado. Y ya no solo así, también en Podemos, en Vox y donde sea. El problema de España y de Europa y de casi todos los países, sobre todo en España, Italia, el sur, que somos expertos, es que nunca hablamos de cómo gestionar esta corrupción, o si hablamos un poco así por encima, porque al final sale más a cuenta usar la corrupción para hacer política, y aquí es donde hay el problema principal. Aquí es donde hay el problema principal, porque queda mejor, es mucho más fácil, pero después medidas no hacen, bueno, muy poco. A mí que me cuenten alguna medida que han hecho que haya funcionado un poquito, y lo de la monarquía vamos después. En todo caso,
Seguro que hay para responderse. Xavi, adelante. Medidas, básicamente algún endurecimiento de penas, pero echa la ley, echa la trampa, porque luego pasa lo que ha pasado con Griñán, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, sí coincido plenamente en que no es un problema estructural ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Ahora bien, el Partido Popular tuvo la condena por Gürtel, también la tuvo en su día el Partido Socialista con Filesa, que decían que aquí hay para todos, pero lo que sí que veo especialmente preocupante es el tratamiento que desde el gobierno se le está dando al caso Koldo, posible Ábalos. ¿Y por qué? Ya no es el hecho de que se nieguen a dar explicaciones, porque esto en un primer momento también lo hacía Mariano Rajoy con Gürtel, ¿no? Es la cuestión ya directamente de atacar a los medios de comunicación, directamente señalarlos, directamente llamarles máquina del fango. Y, ¡oh casualidad!, esos medios que supuestamente son máquina del fango, luego resulta que la UCO, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, dice que tienen razón. Entonces, a mí realmente lo que me preocupa es cómo se está señalando y atacando a medios de comunicación y sobre todo cómo se les está intentando apretar. Repito, esto probablemente es un problema consustancial a las sociedades. Medidas creo que tienen que ir por el endurecimiento y yo afinaría mucho más los regímenes de incompatibilidades, también para familiares de determinados cargos, pero lo que hay que plantear claramente es que hay que dar explicaciones. Gracias, Xavi. Y ahora vamos con José Luis. Gracias, José Luis. Bien, os voy a decir las preocupaciones de los ciudadanos por orden. La 1, la crisis económica, los problemas políticos, el paro, el mal comportamiento de los políticos, los problemas relacionados con la calidad del empleo, el cambio climático, gobierno y partido, la falta de comunicación, la sanidad, la falta de acuerdos, los problemas de índole social. Creo que la corrupción está en el puesto 66, no sé si es el 66 o el 44, pero vamos, por ahí va. Esto es lo que le preocupa a la sociedad. Y la segunda cuestión es que hay una corrupción peor que la corrupción económica, que es la corrupción moral. Ahora estamos con el pleno lío que si Lobato dijo o dejó de decir sobre el tema de que si el fiscal general, y olvidamos lo fundamental de este tema, ¿no? El tema del novio de ellos. Lo fundamental es que un canalla, un tipo que desprestigia la sociedad, como es el Miguel Ángel Rodríguez, que es el brazo derecho de Ayuso, lanzó un tuit con mentiras, con falsedades, diciendo que se le había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso cuando era al revés, como reconoció el propio abogado defensor, o sea, cuando fue el novio de Ayuso el que solicitó el acuerdo, ¿no? Eso sí desgarra lo fundamental de nuestra sociedad, que la pone en peligro. Eso lo olvidamos. Y ahora estamos de que si el fiscal general que se lo filtró, hombre, por favor, lo fundamental es que un sinvergüenza como Miguel Ángel Rodríguez lanzó un tuit con mentiras sobre este caso. Eso fue lo fundamental. Y ahí nos callamos. Juan Carlos, creo que eres tú, así Sí. que pa'lante. Pues es que recasco por esa parte que tiene que ver con el PP, el PSOE, el PP, pero yo sigo con la jefatura del Estado, porque el CIS, el Instituto de Investigaciones Sociológicas, no ha preguntado hace ya muchos años por la monarquía ni por la figura de Felipe VI, como lo hizo brevemente después de la abdicación de Juan Carlos
Y esto es muy importante, porque, no digo yo, lo decía Iñaki Anasagasti, la protección de la censura a través del ámbito de la monarquía le ha hecho mucho más mal que bien durante los años 90 y durante el siglo XXI, haciendo esa separación que luego se encontraron. Y aquí voy a mencionar a alguien que en paz descanse, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en último momento y deprisa y corriendo tuvo que hacer aquella ley, aun estando en la oposición, para salvaguardar la abdicación de Juan Carlos de Borbón, cosa que jamás se lo habrá agradecido ni se lo iba a agradecer en la vida. ¿Qué ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco, en el Congreso? Pues por lo menos 3 cosas. Una, la inviolabilidad, remitirla única y exclusivamente a los actos en calidad de jefe de Estado. No puede ser que todas las cosas que haga en calidad de otras cosas y se meta dinero en el bolsillo tengan inviolabilidad. Eso no puede ser. Segunda, CNI, que no se pueda utilizar al CNI para cosas que no está previsto, y para eso hay que cambiar la ley del CNI y pasar de que esté en defensa a que sea presidencia del gobierno. Transparencia. Es importante la ley de información. Las 2 leyes que voy a mencionar son del mismo año. Ley de información de Estados Unidos, 68. La ley para secretos oficiales de España es del 68, Carrero Blanco. Eso no puede ser. Y EAJPNV lleva mucho tiempo proponiendo cambios. Qué pena que todo esto se ha ido enfangando en el Congreso. Gracias, Juan Carlos, y vamos a Marc. Adelante, Marc. Bien, yo creo que para empezar los partidos políticos harían más bien a la sociedad en general si al menos reconocieran los problemas de corrupción que han tenido en el pasado, ¿no? Si hicieran un mínimo de autocrítica, por ejemplo, pedir perdón, ¿no?, a la sociedad, que en un momento, digamos, yo qué sé, pongo un ejemplo, ¿no?, en la época de Aznar hubo muchísimos casos de corrupción, por ejemplo, pues ahora llegara Feijóo y pidiera perdón por esos casos de corrupción, ¿no? Y al menos daría una imagen de compromiso contra la corrupción y hasta puede que un poco de cierta regeneración del partido, ¿no? Pero no hacen eso, la verdad. Lo único que hacen es, como ha dicho Joan Jordi, creo que no hablan del tema, se dedican a no sacar el tema y querer esconder sus vergüenzas. Yo creo que para ser coherente, pues uno debe sacar sus vergüenzas, ¿no? Y bueno, pues mejorar lo que se hizo en el pasado. Yo creo que con el tema de la corrupción que ahora estamos conociendo, del caso Ábalos, caso Koldo en general, creo que el PSOE se está victimizando, sinceramente, con el ataque de la ultraderecha. Es lo único que tienen en la boca. Pues bueno, den explicaciones en vez de escudarse en la ultraderecha. Parece que es lo único que saben decir, ¿no? Y después, bueno, creo que con el tema de la monarquía tendría que haber rendición de cuentas para el rey cuando está durante su reinado, ¿no? Para poder fiscalizar un poco todo lo que hace y que no pase como pasó con el rey emérito, que hizo, pues bueno, unas auténticas excentricidades, ¿no?, durante su reinado, que ya hemos ido conociendo poco a poco, ¿no? Y bueno, yo creo que la confianza sí que genera preocupación en la sociedad española, tanto que yo creo que en cierta manera se ha dejado de confiar en gran parte en los partidos políticos, ¿no?, de este país, debido a la corrupción sistémica de los 2 grandes, sobre todo. Gracias, Marc. Y ya para terminar la ronda, voy a poner algún comentario, a poca autocrítica que dicen por aquí. Pero la cuestión, bien, voy allá. La cuestión, a ver, una de las cosas que pasa mucho cuando se habla de corrupción es que se hace lo del y tú más. Lo hemos visto ahora. O sea, hemos hablado del ERE y hemos hablado también del PP, porque nadie dice que... O sea, cuando se habla de la corrupción y te responde, no, es que hay Miguel Ángel Rodríguez, que sí, que estamos de acuerdo, o sea, que si el Partido Popular es un partido que tiene muchas figuras corruptos, los corruptos del Partido Popular, pues que los condenen y los que los metan en la cárcel. Si con eso no estamos en desacuerdo, el problema es que después, cuando se habla del propio, no se hace autocrítica. A mí me gustaría que saliera, pues los líderes de los partidos grandes diciendo, como ha dicho Marc ahora, que salga Pedro Sánchez, sí, hemos tenido corrupción y la estamos intentando arreglar, pero no, en cambio han dado la amnistía, creo que era, o el indulto, perdón, al tío del ERE. Yo no sé cómo me lo como. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista, ¿qué ha hecho?
lo del indulto, me tenga que venir a decir a mí que ellos son la limpieza contra la corrupción. Por no hablar del PP. Pero eso no significa que no se critique al otro. También se critica al otro, se critica a los dos. Y el tema de que la corrupción no es un problema para los españoles. Hombre, a ver. Malas prácticas políticas podría entrar la corrupción, pero yo no creo que nadie en España tenga ganas de que le robe su dinero. Además, también es un poco ventajista decir eso, porque hemos debatido de todos los temas aquí en F98, del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto. Hoy toca este, mañana tocará otro, pero también es un poco ventajista, porque ahora estamos hablando de ese tema. O sea, decir que no es importante, bueno, a lo mejor no lo es, pero estamos hablando de todos. Si cada vez que tenemos que hablar de un tema tenemos que mirar en qué ranking está, pues bueno, pues vamos a hablar cada día del tema número 1, tú, que es el único que interesa. Los demás no, o sea, hablamos del 1, que no me acuerdo cuál era, pero hablamos del 1. O si no, hablamos siempre de migración. Claro, que también tenemos que buscar temas. Gracias. En fin, vamos con los 2 minutos ya finales para cada uno. Que vamos a dar 2 hoy. Qué bien. Bueno, si es por temas poco interesantes, quiero recordar que aún hace una semana hicimos un programa sobre Castelao, ¿de acuerdo? Que podía tener interés a nivel gallego y quizás alguna persona muy interesada en el tema de fuera. Ahora bien, yendo al grano, efectivamente, si es que el problema de la corrupción nos lo encontramos en ambos partidos, pero hay poca autocrítica en ambos partidos. Yo ahora pues estoy poniendo el foco en Moncloa porque es donde lo tengo que poner ahora mismo, porque está el Partido Socialista, evidentemente. Si estuviera el Partido Popular, pondría el foco en el Partido Popular. Y repito, reclamo explicaciones, como he dicho alguna vez en el grupo, que Sánchez haga un striptease parlamentario y que lo explique todo de principio a fin, lo que pasó. Si lo hiciera, en vez de insultar a los medios y llamarles máquinas del fango, a los pseudomedios, perdón, quedaría mejor, porque la gente podría aceptar que a veces hay manzanas podridas en el cesto. Esto pasa, tomas medidas, se asumen responsabilidades y ya está. Ojo, tema de la monarquía. Vamos a ver, mientras no se reforme el artículo 56 de la Constitución, que dice la persona del rey es inviolable y no está sujeta a la responsabilidad, no hay nada que hacer. Y esto, hay que ser claros, implica un referéndum para reformar la Constitución, que además, tratándose del título segundo de la corona, es especialmente complejo proceso. Yo, de todas maneras, abogo por hacerlo, pero la transparencia que podamos tener en la monarquía será la que desde Zarzuela nos quieran dar. Gracias, Xavier. Y vamos con José Luis. Adelante, José Luis, tus 2 minutos. Pues no es por nada, pero yo lo que recuerdo es que cuando salió el caso de Ábalos, lo primero que hizo el Partido Socialista, yo creo que fue en horas, fue expulsarle del partido y pedirle su acta. Otra cosa es que él se negara. O sea que la reacción en este caso fue fulminante y, en mi opinión, adecuada, sin saber si realmente había algo detrás o no. Está todavía por analizar judicialmente, ¿no? Y diferencia entre corrupción, corruptelas y picaresca. Vivimos en un país de pícaros. Aquí se inventó la picaresca en cuanto a literatura, ¿no? Y por tanto, pues está claro, somos un país de pícaros. Yo tengo la sensación de que el amigo Koldo es un pícaro, ¿no? Como lo fue en su día el que fue el director de la Guardia Civil, ¿no? O sea, son pícaros que salen en los partidos y no hay más remedio. El hermano de Ayuso es un pícaro. Aquellos aristócratas que pillaron también son pícaros. La actual pareja de Ayuso es un pícaro. Pero ya digo, de ahí a la corrupción hay un trecho, ¿no? Vivimos en un país donde la gente se busca la vida para no pagar el IVA. Hace una obra en casa y se busca las formas y las triquiñuelas para no pagar el IVA. Y luego critican la corrupción. Claro, porque somos un país lamentablemente de pícaros. Yo no he hecho una obra en mi puñetera vida sin pagar religiosamente el IVA.
y probablemente sea un tonto que paga más que los demás, probablemente. Pero hay que hacerse también la autocrítica correspondiente en lo humano en cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Pícaros. Somos pícaros. Es una pena, pero es así. Gracias, José Luis. Y vamos ahora con Juan. Con Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Este no es Juan Carlos. Se parece. A ver, Juan Carlos, aquí. Vamos. Juan Carlos, aquí. Bien, pues ciertamente cuando uno piensa en la corrupción, primero tiene que definir qué es y segundo, mirar no solamente en el responsable político institucional, porque normalmente suele haber algún funcionario que ha firmado por ahí y algún juez que tarda en llevar el caso adelante. Si hay que hacer autocrítica, nosotros como Partido Nacionalista Vasco tuvimos un caso llamado de Miguel, que tuvo una significación debido a que un agente se montó su chiringuito y al final hacía sus extorsiones, sus trapicheos, pero a nivel particular, ellos, y se ha sustanciado judicialmente 12 años después, lo cual es alucinante que cada vez que venía una situación electoral, salía el fiscal correspondiente diciendo igual voy a sacar la patita, igual lo voy a instar ahora, y cuando pasaba el elemento electoral decía no, era broma. Y por lo tanto durante 12 años ha sido una espada de Damocles encima del Partido Nacionalista Vasco en Álava, lo cual eso tampoco puede hacerse, porque la justicia tiene que ser rápida. Ya en 2010 el entonces presidente del EBB, Íñigo Urkullu Rentería, dijo la justicia que se haga ya. Se les expulsó del partido, tendría que haber sido el juicio pues en 1 año o 2 años después, no 12 años después. Y ya que estaba hablando de la jefatura del Estado, voy a hablar del hermano de Felipe VI, como es Mohamed VI. Ha establecido un comité de 100 organizaciones para establecer la liberación de Ceuta y Melilla. Es un elemento importante para quien se sienta español y patriota. Creo que aquí hay un patriota español, y por tanto esto tendría que estar encima de las prioridades, pero creo que en el CIS estará la número 60, y esto solamente estallará cuando Mohamed VI entre en Ceuta, y esto no debe pasar, por lo menos si fuera español así lo diría. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Marc. Así que adelanto, Marc. Bueno, yo sinceramente lo que estamos conociendo a día de hoy, las informaciones sobre supuestas corrupciones en el entorno del gobierno de España y del PSOE, la verdad, pues son un despropósito y son muy preocupantes, ¿no? O sea, a mí la verdad me huele muy mal, ¿no? Veremos, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero yo soy de los que creo que algo ahí hay, obviamente, y bueno, y creo que sinceramente el gobierno queda peor no queriendo dar explicaciones y escudándose en que todos somos de ultraderecha si le pedimos explicaciones, ¿no? Aparte de que la corrupción ha llegado hasta fuerzas de seguridad del Estado como la Guardia Civil, con informaciones que se han ido revelando, lo cual pues me parece preocupante, ¿no? Que también estén llegando, bueno, tampoco es ninguna sorpresa, ya habían llegado, ¿no? En otros casos de corrupción, pero también muestra hasta dónde llega la corrupción, no se queda a nivel de un gobierno, también se utilizan pues obviamente las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y también quedan impregnadas de corrupción, lo cual obviamente es preocupante. Y yo creo sinceramente que la gente confiaría más en la monarquía si mostrara más transparencia. Obviamente es muy complicado de modificar la Constitución, no creo que se haga, pero si la propia monarquía, la Casa Real, tuviera la iniciativa, creo que al menos mucha gente confiaría más, ¿no? En la propia institución. Y bueno, quiero aquí mencionar por último, no quiero nunca dejármelo, el señor Alvise Pérez, que venía a luchar contra la corrupción y tal, pues hemos visto, ¿no?, que se ha presentado como candidato al Parlamento Europeo y para ser eurodiputado justamente para ser aforado y cubrirse de ciertas causas, así que la ardilla fiestera, como han dicho por aquí, pues es la más corrupta de todas, o si no al menos igual que los que dice denunciar, ¿no? Gracias, Marc. Y bueno, sobre Alvise hablamos de políticos y no de pseudopolíticos, ¿no? Después, por otra parte, con el tema de la corrupción, bueno,
pues aquí se soluciona con mano dura. Si una persona es corrupta, a la cárcel y muchos años en la cárcel, y no indultarle. Eso también es un punto importante. Y hablar del tema, porque cuando el Partido Socialista, además Sumar, que siempre es muy valiente, ahora no habla, porque claro, como son amigos de tal, y los de Vox también son muy valientes, pues si pactan con el PP tampoco hablan. Bueno, en fin, hablar del tema, porque los partidos no lo hacen. Y sobre la monarquía, ya que Juan Carlos hablaba todo el rato de la monarquía y no he podido hablar del tema, a mí básicamente si la monarquía es corrupta me da igual. Me da igual. O sea, hablamos de la monarquía, que la monarquía tiene que ir fuera porque es corrupta. No, la monarquía tiene que ir fuera porque es la monarquía. O sea, estamos en el siglo XXI y hay un señor que está ahí porque Dios lo eligió como representante póstumo de los españoles. Ya para después, cuando digo que ese tío no me siente representado, no lo entiendo. Personalmente, y ya para terminar, porque me falta un minuto, no entiendo cómo esas personas que vienen y dicen, mira, chicos, yo no te doy el pescado, te doy la caña para que pesques, hazte a ti mismo. Y después apoyan a una monarquía que el tío está ahí porque nació en la cuna adecuada. Es que no me entra. Y si son corruptos, pues me da igual, más razón. Pero es que ya solo por el hecho de ser por sangre azul, no, un líder tiene que ser votado por su población. Después ya podemos hablar de un sistema parlamentario, no sé qué, pero es que yo no entiendo cómo en el siglo XXI Dios decide quién es el representante de los españoles. Por mucho que no tenga poder, cuando haya un representante de España va el rey. No lo entiendo. Ya hablando de corrupción, que a veces parece que lo ligamos a la corrupción a todo esto, cuando no debería ser así, simplemente por razón de existir. En fin, después de mi intervención, no me pondré el último a partir de ahora porque es muy raro pasar de modo opinador a modo moderador, pero bueno, como podéis ver, los tiempos los he hecho muy bien, ¿eh? No me he dado más tiempo a mí mismo, no he hecho corrupción y ni tampoco pillería. Sería muy curioso hacerlo después de lo que estamos hablando. En todo caso, pues muchas gracias a todas las personas que os habéis pasado por aquí en el directo, a los 7 likes, a los que aún estáis, pues poned like en el vídeo, responded y ya sé, José Luis, que tienes prisa, pero un momento. No tengo ninguna prisa. Hay que anunciar la semana esta que viene. Tenemos miércoles, hora 98, con un programa que seguramente os gustará, que hablaremos sobre si el gobierno de Sánchez debe caer, básicamente, con otro tema, pero hablaremos directamente de esto. Estará José Luis por ahí. Después, en segundo término, hablaremos sobre la IA en las escuelas. Marc Mateo estará por ahí. Y después hablaremos sobre Venezuela y Xavier estará por ahí. Evidentemente no solos, con más gente. Además, también el fin de semana, Marc Mateo entrevistará a un tío que ha hecho un documental de Ucrania, que lo conocimos de una forma muy curiosa, ya que estamos en familia, pues era la cita de una compañera de trabajo y me lancé a la piscina y al final, pues bueno, mira, logramos algo. Y también la semana que viene, en 7 días, estaremos votando al político del año y todas esas cosas. Así que quedaros con F98, adelante, y muchas gracias, porque en el título decía que teníamos 250.000, no, tengo que cambiar esto. Esto es de hace 2 meses. Ahora tenemos 650.000, o sea que es una barbaridad. Mirad la diferencia. Nos vemos en siguientes ocasiones. Un saludo. Muy bien, ya está.